de Primera de Pedro 2, verso 20. Vamos así a estar leyendo esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Señor, una vez más venimos delante de ti pidiendo, dependiendo de tu verdad, así como hemos aprendido en el Padre Nuestro, pidiendo por el pan de cada día. Pedimos también por el pan espiritual que corresponde para hoy. Tú eres el dador, tú eres el sustentador de la vida. La palabra dice que antes de venir a ti, antes de arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y aquí, Señor, el que viene a Cristo, el que se arrepiente, el que entrega su vida a ti, Señor, pasa de muerte a vida, una nueva vida que no sabíamos que existía. Y con esa nueva vida, como Pedro nos ha hablado, Señor, ahora tenemos acceso y sabemos que nuestras oraciones no caen en oídos sordos, sino que tenemos a un Dios que se compadece de nosotros. Señor, gracias, porque ahora que caminamos contigo, Señor, que andamos en obediencia, ahora que te amamos, Señor, expresando ese amor a sí mismo, en obediencia, Señor, nosotros tenemos un claro sentir de tu presencia, nos damos cuenta que tú estás obrando, Señor. Experimentamos demasiadas casualidades para pensar que eso es lo que son, sino, Señor, que vemos el diseño, vemos tu dedo, tu mano, obrando, desarrollándose, obrando a nuestro favor. En los momentos de la más grande oscuridad, podemos ver una luz que alumbra, Señor, que no solo alumbra por fuera, pero alumbra por dentro y llena nuestros corazones de esperanza, nuestro regocijo, que no está, Señor, en recibir la solución a nuestros problemas. No está en recibir resolución, Señor, sino está en recibir comunión contigo, saber que tú estás con nosotros, Señor. ¿Qué más podemos pedir cuando nosotros no somos dignos de nada? Nosotros, tu palabra dice que tú te acuerdas de que somos polvo. Pero aún así, Señor, tu palabra dice que nos coronas de favores y sin misericordia. Gracias, Señor, que esta verdad está disponible a todo el que puede oír esta palabra. A todo aquel que viene hambriento, sediento, aquel que quizás no entiende ni cómo comenzar. Pero aleluya, tú eres de grande misericordia y de grande paciencia, como lo has sido conmigo, Señor. Por eso traigo tu palabra y lo hago, Señor, con la mayor fidelidad posible. No quiero, Señor, ni quitarle ni agregarle. Tú no necesitas mi ayuda, sino, Señor, tú necesitas que yo me someta y diga lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio. Que sea tu palabra de administración y edificación a cada una de nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si está titulada esta predicación, para esto fuisteis llamados. Pedro, en los versos de hoy, va retando el mensaje popular en muchos púlpitos de hoy. Vamos a ver que lo que Pedro nos habla en estos versos va totalmente contrario a lo que se encuentra en el promedio púlpito de hoy. Desafiando la noción que surge de un evangelio impotente, que dice que Dios existe casi exclusivamente para eliminar nuestro sufrimiento. Es más, ¿verdad? Que es con esa promesa que muchas veces se atrae a la gente a la iglesia. Vienes a Cristo y Cristo te va a resolver todos tus problemas. Y es verdad, hermano, Cristo resuelve muchos problemas. Pero ese no es todo el mensaje del evangelio. Bendito Jesús. Cristo, Dios, no existe como una máquina vendedora que usted le aprieta el botón y le pide lo que usted necesita y Dios le da lo que usted le pide. Muchas veces descubrimos en esta vida cristiana que Dios no va a contestar como nosotros pensamos. Y es importante que nuestro conocimiento bíblico, es importante que nuestra teología esté en orden, o sea, que esté claramente definida conforme a este conocimiento de la palabra, para que no nos encontremos en una crisis de fe. Porque como vamos mirando, hermano, como se mencionó a Job,
Dios, hermano, muchas veces en su providencia, en sus propósitos, Dios en medio de los momentos más oscuros, Dios guarda silencio. Amén. Todos hemos experimentado esa clase de silencio, donde según nosotros no podemos trazar ningún mover de Dios, no podemos sentir nada de su presencia, no podemos discernir alguna voz de Dios hablando, y tenemos esperanza que el predicador invitado, Dios le va a inspirar a decirnos algo directamente a nosotros. Van y vienen predicadores y nada cambia. Aleluya, porque Dios quiere que dependamos de nuestro conocimiento acerca de Él. Cuando no lo podemos sentir, nosotros siempre tenemos que depender del conocimiento de su palabra. Y no queremos un mensaje, un conocimiento conforme a las ideas de hombres, sino un mensaje conforme a lo que Dios está diciendo. Pedro reta este mensaje que dice que Dios resuelve todos nuestros problemas. Gloria a Jesús. Este mensaje de un evangelio impotente que no tiene poder para cambiar a nadie. Dice que como hijos de Dios, como cristianos, debemos comprender que la bendición siempre reemplaza el sufrimiento. O sea, que si tú estás sufriendo, aguántate, espérate suficiente, que va a venir la bendición, pronto viene tu bendición. Tú tienes que buscar la manera de desatar tu propia bendición. Bendito Jesús. Que la restauración de lo terrenal es lo que siempre debemos esperar cuando hemos sufrido pérdidas. O sea, si usted ha sufrido, si usted ha perdido algo, no se preocupe, busca a Dios y Dios te lo va a reemplazar. Es lo que dice el púlpito popular. Y lamentablemente esta clase de predicación tiene un enfoque microscópico, porque es indudable que la palabra habla de bendiciones. Es innegable, gloria a Jesús, que Dios promete bendecir a sus hijos, pero nosotros no lo queremos ver con una lupa y ver un pequeño detalle. Nosotros queremos ver, gloria a Dios, con un telescopio, que podamos ver la mayor cantidad posible. Ponernos de entre más lejos y ver el evangelio desde una perspectiva panorámica, no cerrados en un solo pasaje. Porque eso va a resultar en una distorsión del verdadero evangelio. Esta gente enseña a mirar con un microscopio en vez de mirar con un telescopio, y no enseñan todo el consejo de Dios. Es la meta nuestra, hermano. Que si la palabra lo dice, yo lo quiero conocer. Si la palabra no trae una exhortación, si la palabra nos trae un mandamiento, si la palabra nos brinda un imperativo, tenemos que conocer lo que su palabra dice. Recuerda la advertencia del profeta Oseas, miles de años atrás, cuando dijo, mi pueblo perece. O sea, están las palabras de Dios hablando a través del profeta Oseas. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Recuerda, hermano, Pedro, esta carta la escribió a los expatriados, ¿verdad? Los que se habían salido de su patria por causa de la persecución. Le llamó peregrinos, extranjeros, en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. Y como peregrinos estaban en una jornada. Y hermano, y ahora la aplicación es la misma para nosotros. Aunque estuviésemos en nuestra misma tierra natal, pero en el sentido espiritual, somos peregrinos por cuanto no somos de este mundo, en Cristo Jesús. Cristo, y mejor dicho, Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, nos brinda lo que necesitamos saber y aplicar y obedecer para poder terminar nuestro peregrinaje. Sería extraño asumir que si usted está aquí, de alguna manera usted quiere estar bien con Dios, usted quiere llegar al cielo. Nadie va a venir a la iglesia diciendo, yo quiero ir al infierno. Yo quiero experimentar la ruina en mi vida. Quiero experimentar una pérdida total por toda la eternidad. No, nosotros estamos buscando lo bueno, lo mejor. Gloria sea al Señor. Entonces tenemos que asegurarnos de entender lo que dice la palabra para poder tener las fuerzas necesarias para terminar esta jornada. Porque en este mundo caído tenemos 3 enemigos, ¿se recuerda? Tenemos al diablo, el mundo y la carne, y el peor de ellos, les recuerdo, no es el diablo, el peor de ellos es nuestra propia naturaleza pecaminosa. El enemigo que anda con nosotros 24/7, ¿verdad? Todo el tiempo anda con nosotros. Y es nuestro deber de apelar a Dios que tenga misericordia y a través de la obediencia a la palabra, permitir que el poder transformador del evangelio debilite la influencia de la carne y fortalezca la influencia de ese nuevo nacimiento del Espíritu que ha sido puesto en nosotros, en aquel que haya nacido de nuevo, aquel que nace de nuevo por obra del Espíritu Santo, a través del arrepentimiento de sus pecados y una genuina entrega a la voluntad de Dios.
reconociendo el soberano señorío de Dios sobre el cielo y la tierra y sobre mi vida y todo aspecto de ella, y que yo pienso que yo tengo el destino, yo tengo el control, pero yo no tengo el control de nada. Ese es el rendimiento en muchas maneras del que estábamos cantando unos momentos atrás, ¿verdad que sí? Hermano, en el día de hoy hemos de recibir la exhortación de parte de Pedro, acompañada con una comprensión donde se nos dice que acerca de la importancia del sufrimiento mientras estemos en esta vida eterna. Les recuerdo la semana pasada lo que yo le llamo la promesa menos reclamada, ¿verdad? Donde Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Nosotros, si vamos a ser exitosos en la vida espiritual, en el llamado de Dios para nuestra vida, tenemos que aceptar aquello que no nos gusta. No podemos rechazar lo que Cristo claramente nos dejó saber, nos anticipó. En el mundo tendréis aflicción. Y Pedro nos está dando a entender que no solo vamos a tener aflicción, el sufrimiento, pero que este es importante para nuestra vida espiritual. Vamos a estar comprendiendo que el sufrimiento, en otras palabras, la paciencia en medio de la prueba, porque no es simple experimentar dolor, no es a eso que nos referimos con sufrimiento. Gloria a Dios. Estamos hablando solo aquello que puede hacer el cristiano, porque el incrédulo muchas veces en medio del padecimiento se quiere quitar la vida, ¿verdad que sí? Ya no puedo con esto. Esta persona entonces no está sufriendo. Cuando hablamos de sufrir, estamos hablando de tener paciencia en medio de la prueba, de mantener nuestro estatus, nuestra posición estable como mínimo. A veces, hermano, vamos a reconocer que en la vida espiritual no sentimos ninguna clase de avance, ¿verdad que sí? Hay momentos que nos sentimos estancados, especialmente en los momentos oscuros de la vida. Pero por lo menos en los momentos más difíciles no retrocedamos. Por lo menos mantengámonos firmes en el lugar donde estamos. ¿No dice así en el libro de los Efesios capítulo 6, donde nos habla de que vistamos de la armadura de Dios para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo? Si usted recibe golpes en la vida, que estos sean unos que en la fuerza de Dios nosotros no retrocedamos, pero nos mantengamos firmes. Gloria a Jesús. O sea, la paciencia en medio de la prueba. Eso es lo que queremos llamar sufrimiento o padecimiento. Esto no aplica al incrédulo. El incrédulo solo tiene que aguantar a ver hasta dónde aguanta. Pero nosotros en Dios tenemos una ayuda que nos sustenta en medio de las pruebas, que vamos a ver que en medio del sufrimiento hay tesoros que están escondidos. Hay tesoros, hay bendiciones que no se constituyen en que Dios contestó la petición. Muchas veces hay tesoros de Dios que vienen cuando Dios no ha contestado la petición. O a veces cuando Dios nunca contesta la petición, pero aún así hay bendiciones de Dios que vienen en medio de aquel que sabe sufrir, sabe padecer con paciencia en medio de las pruebas. Vamos a mirar también hoy, hermano, que es un innegable llamado para el creyente. Ese es el llamado que Dios nos ha dado, un innegable llamado, por cuanto la misma vida de Jesús nos presenta el modelo de obediencia que debemos seguir. O sea que este asunto, no, pastor, ¿por qué usted está hablando? Mejor, ¿por qué no nos habla bonito? ¿Por qué no nos habla de solo las bendiciones de Dios? Pero es que lo siento, esto es lo que está diciendo Pedro. Aquel que aunque negó a Jesús en 3 ocasiones, ¿verdad? Y experimentó la gracia del Señor, experimentó remordimiento, ¿verdad? Por sus acciones. Ese se arrepintió, hermano, porque Cristo lo perdonó. Y no solo lo perdonó, pero lo restituyó para que él fortaleciera a sus hermanos, los discípulos, ¿verdad? Y grande líder se convirtió este Pedro, a pesar de sus grandes deficiencias, sus defectos. Y Pedro, gloria a Jesús, nos está dando a entender, como vamos a seguir mirando, este concepto del sufrimiento, el cristiano, Cristo, el sufrimiento, gloria a Jesús, está entretejido a lo largo del resto de esta epístola. Este no es el único lugar donde vuelve a aparecer este tema. Pero vamos mirando, hermano, que si usted quiere vivir la vida cristiana, es innegable el llamado a experimentar los padecimientos por cuanto son importantes, porque ese es el modelo que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros.
Bendito Jesús. Ahora nos vamos, hermano, al capítulo 1, capítulo 2, verso 20. Y nos dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, se puede traducir también así. ¿Qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad y lo soportáis con paciencia? ¿Qué mérito hay? ¿Qué gloria hay? Si haciendo lo malo, si pecando sois abofeteados, sois tratados con severidad y aún lo soportas con paciencia. El que hace lo malo se atiene a las consecuencias, ¿verdad? Eso lo miramos en la vida real. El criminal, eventualmente, ¿qué opción tiene? Le alcanza la ley y le presenta las consecuencias, ¿verdad? Le da el veredicto y tiene que pagar por sus obras, ¿verdad que sí? Y sufren. Experimentan sufrimiento que no quisieran pasar. Y está diciendo allí que ahí no hay mérito, ahí no hay gloria, ahí no hay reconocimiento. Gloria a Jesús, nada de que gloriarse, nada que se puede reconocer. Porque eso es lo que conviene, eso es lo que resulta, ¿verdad? De aquel que hace lo malo. Pero al otro lado, dice Pedro, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Aquí está el contraste. Aparentemente, Pedro, gloria a Dios, entendía que lo que estaba pasando, nos da a entender aquí lo que estaba pasando con los recipientes originales de esta carta escrita miles de años atrás, a una audiencia original. Estos hermanos estaban pasando sufrimientos, hermanos. Estos hermanos que habían salido de sus tierras natales, aleluya, a causa de su fe, ahora entre extraños, entre gente de otras naciones, estaban sufriendo a causa de su fe. Gloria a Jesús. ¿Esto le ha pasado a usted? Que haciendo el bien, haciendo lo bueno delante de Dios, automáticamente asumimos y esperamos bendición y bienestar. Señor, mira, me estoy portando bien, estoy haciendo lo correcto, estoy viviendo una vida recta, esperando bendición y bienestar, pero en veces descubrimos que recibimos sufrimiento y maltrato. Señor, cuando estoy más orando, es cuando más mal me están tratando en el trabajo. Cuanto más fiel he sido y constante he sido en mi fidelidad a ti y he sido sincero, es cuando más pérdidas. Señor, te he estado pidiendo que me bendigas, pero perdí el trabajo. ¿Cómo es esto, Señor? Hermano, como mirábamos la semana pasada, el sufrimiento, como se nos presenta en este contexto de este capítulo, de este libro, puede venir, este sufrimiento puede venir por medio de personas, que es inmediatamente lo que miramos aquí en estos versos. El maltrato que mirábamos la semana pasada, donde Pedro le decía a los sirvientes, los criados de la casa, que ellos no solo obedecieran a sus amos, pero que los obedecieran con respeto, se sujetaran con obediencia y respeto, aún aquellos que los maltrataban. Pero Jesús, no tiene sentido, esto va contra la lógica humana, pero eventualmente Pedro nos va a entender que esto sí tiene sentido. En cuanto a lo humano, no tiene sentido de tratar a aquellos de una manera que no lo merecen, no tiene sentido. Nosotros nos identificamos más con el mandamiento que se presentaba en el Antiguo Testamento por boca de Moisés, inspiración de Dios, ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga, dice el dicho, ¿verdad? Pero no es eso lo que dice Pedro, de parte de Dios. Gloria a Jesús. La gente no puede causar sufrimiento, pero también entendemos que en ocasiones el sufrimiento puede venir por medio de las circunstancias. O sea, nadie me hizo nada, pero cosas me pasaron a mí. Y la pregunta muchas veces es, ¿me están maltratando o la situación me está tratando mal? La vida me está tratando mal, decimos a veces, ¿verdad? Y una de estas preguntas lógicas, por lo menos el que cree en Dios, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios? ¿No es que Dios es justo? Si yo me porto bien, si yo según yo obedezco la palabra y es posible que es correcto, que han dado en obediencia, he sembrado cosas buenas, he sembrado misericordia, pero ahora mismo no siento que la estoy cosechando. He sembrado generosidad, pero en este momento no se siente que es generosidad la que estoy recibiendo. Vamos mirando, hermano, que indirectamente Pedro está estableciendo aquí que la manifestación del sufrimiento es una realidad innegable en la vida del creyente. El que empieza a venir a Cristo descubre que esa promesa que quizás nos hizo a alguien con buenas intenciones, que cuando vienes a Cristo se acaban tus problemas. Descubrimos que no. Muchas veces los problemas son ahora diferentes.
Y a veces en algunas maneras son hasta peores. Pero esta es la pregunta, ¿quieres seguir a Cristo? ¿Quieres entender lo que Dios te ofrece? Ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué esto es real? ¿Por qué es real? Porque es innegable que el sufrimiento, la manifestación del sufrimiento es algo que se va a aparecer. Usted no diga cuando yo quiero, Señor, si por si acaso me toca sufrir, yo quiero ser fiel. No diga así porque eso no es lógico. Diga cuando me toque sufrir. Cuando me toque padecer. Gloria a Jesús. Pero vamos a mirar qué es lo que nos dice el Señor. Ahora, si esto es innegable, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber sufrimiento? Obviamente hoy no vamos a tratar de traer una lista extensiva. Hay muchas razones por qué es necesario el sufrimiento, pero solo vamos a traer 2 razones principales que aparecen aquí en este mismo libro. Número 1, el sufrimiento debe ser parte de la vida terrenal y la vida del cristiano porque es necesario. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, Dios permite la prueba, las dificultades, los padecimientos en nuestra vida porque es necesario. El sufrimiento es uno de los más grandes instrumentos, herramientas en las manos de Dios para moldear vidas, corazones que están endurecidos a Dios y se pueden ir volviendo en corazones de carne. La verdad es, si todos somos sinceros, y que es por los problemas que nos acordamos de Dios. Cuando todo marcha bien, aleluya, Dios por allá, yo por acá, tú no me molestas a mí, yo no te molesto a ti, pero la vida no funciona de esa manera. Aleluya, los padecimientos, las pruebas, el sufrimiento es necesario. Entonces cuando viene a tu vida, creyente, y aquel que Dios está queriendo que venga a Cristo, cuando el sufrimiento viene y te acuerdas de Dios, usted lo primero que va a decir, vino a mi vida, en vez de preguntar ¿por qué a mí? Tú dices, Señor, además usted se contesta la pregunta a sí mismo, ¿por qué a mí? Usted dice, porque es necesario. El Dios que todo lo sabe ha decidido que esto es necesario para mi vida. Esto es necesario para asegurar mi ruta. Usted no cuestiona al médico desde el chiquitito, ¿verdad? Que le mete una aguja cuando tiene una infección, ¿verdad que sí? Los padres no cuestionamos al doctor cuando le inyecta al hijo que tiene una enfermedad, ¿verdad que sí? A uno le duele ver al niño llorando, pero sabemos que este dolor es necesario para corregir algo en la vida, ¿verdad que sí? O venimos al doctor, algo aquí está mal adentro, aquí algo está mal, tú sabes, doctor, lo que está mal, te pido que me cortes y saquen lo que no corresponde, yo sé que me va a doler después. Y el dolor, uno dice, pero bueno, valió la pena, ¿verdad que sí? Porque si no, quizás me muero. ¿Por qué le confiamos? ¿Por qué le otorgamos esa confianza al doctor, que es un ser falible, que puede cometer errores, que es limitado en conocimiento, y no le damos esa confianza a Dios cuando Él está causando dolor en nuestras vidas? Gloria a Jesús. Pedro nos está diciendo, el dolor viene, el sufrimiento viene en la vida del ser humano porque es necesario. Pero aquí es donde viene el tesoro que estaba hablando. El sufrimiento viene porque aquel que en medio de la dificultad entrega su vida a Cristo, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que dice, Señor, yo he descubierto que mi vida no la puedo vivir a mi manera. Cuando lo vivo a mi manera, entiendo lo que tu palabra dice, que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero a su final son caminos de muerte. Yo entiendo que tú has interrumpido la trayectoria por la cual yo andaba, porque si no lo hacía, yo iba a terminar en la muerte eterna. Aquel que entrega su vida al Señor va a descubrir un tesoro. Número 1, como mencionamos, la prueba Dios nos la presenta como una realidad innegable, una realidad inevitable, porque es necesario, pero porque también la prueba, el sufrimiento cultiva en nuestras vidas un gozo inefable. ¿Qué significa un gozo inefable? Gozo inefable, un gozo que es incapaz uno, usando la mente humana. ¿Cómo es posible que yo pueda tener este gozo considerando lo que me está pasando? Es inefable, no se puede entender. ¿No lo dice así también de la paz que nos da Cristo? Que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y uno dice, yo no entiendo, la gente de afuera nos mira, yo no entiendo cómo tú tienes esa paz. Y ahora como Pedro nos dice, yo no entiendo cómo tienes este gozo. Y mira lo que te está pasando. Ese es el tesoro, hermano. Primera de Pedro 1, versos 7 y 8 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, y aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El tesoro no es simplemente el gozo, el tesoro es el gozo que surge cuando descubrimos a Cristo en medio de la tormenta. Cuando miramos a un Salvador que se compadece de nosotros. Cuando miramos un Salvador que nos ama de tal manera, hermano, que Dios Padre dio lo mejor que Dios Padre tenía. Dio a Dios Hijo en sustituto por nuestros pecados. ¿Qué más podemos pedir? Cuando miramos la compasión, yo les recuerdo la escena donde Jesucristo, después de haber optado en su voluntad, quedarse 4 días después de que le llegó la noticia de que su amado amigo Lázaro estaba enfermo. Pasaron los 4 días. Cuando ya Jesús llega a la destinación, aleluya, se le informa que su amigo había muerto, Lázaro. Y todo el mundo llorando, como es normal, ¿verdad? Cuando hay una pérdida. Marta venía, Señor, si tú hubieras llegado antes, yo sé que tú hubieras impedido que pasara tal cosa. Uno de los versos más cortos de la Biblia, y Jesús lloró. Jesús lloró con ellos. Jesús se identificó. Él pudo tratar de aliviar su sufrimiento. Paren de llorar, ahora mismo lo voy a levantar. No, Él lloró con ellos. Jesús se identifica con nosotros, hermanos. Jesús se identifica con nuestras lágrimas. Qué tremendo cuando se nos acerca alguien que entiende lo que nosotros estamos pasando. Y qué bueno y qué tremendo es cuando comprendemos que ese alguien se llama Jesucristo. Ese es el tesoro. Por eso viene el gozo inefable. Porque nos damos cuenta que aunque padre y madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá, dijo el salmista. Nos damos cuenta que en los momentos más oscuros, ahí está Cristo con nosotros en la barca. Jesús no prometió que no vas a pasar tormentas, pero sí prometió que iba a estar contigo. Ese es el tesoro. Y de ahí viene el gozo, que sabemos que servimos a un Dios, que Él no nos va a soltar a nosotros, aunque nosotros fuésemos infieles, que dice, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, es contrario a su naturaleza abandonar a alguien. Él no abandona a nadie. Esto es tremendo, hermano. Y es mi meta en esta noche, junto con Pedro, de elevar como nosotros miramos el sufrimiento. Hemos sido condicionados a evitarlo a todo costo. Evitar inconveniencias, evitar padecimientos, aliviar, ¿verdad? Un dolorcito de cabeza. Hay que tomarse una pastilla. Pero la vida no funciona de esa manera. Preguntamos dónde está Dios en medio de lo que a mí me está pasando. Pero ahora preguntamos, Señor, ahora digo, Señor, es que es necesario. Pero también hay algo que Dios quiere que yo aprenda en medio de todo esto. Que hay una luz que solo se descubre. Una luz cuya intensidad. Una luz que tiene la habilidad de iluminar, de alumbrar de una manera que no la pudiéramos apreciar a menos que nos encontremos en tremenda oscuridad. Donde nadie nos entiende, ni por dentro ni por fuera. Pero Cristo sí nos entiende. Pedro, hermano. Así que Pedro nos está diciendo que existen situaciones donde nosotros al hacer el bien, más bien ha de resultar en sufrimiento. ¿Y qué está diciendo Pedro? Nos dijo, ¿verdad? Que más si haciendo lo bueno lo sufrís, dice, esto es ciertamente aprobado por Dios. No diga eso, Pedro. No diga eso, pastor. Que Dios aprueba. Aleluya. Que el que está dispuesto a sufrir recibe aprobación de parte de Dios. Esto agrada a Dios cuando uno de sus hijos entiende el propósito del sufrimiento. No lo resiste, no lo evita, no lo esconde.
sino que lo enfrenta en el nombre de Jesús y dice: Señor, yo sé que tienes un propósito. Hay algo que tú quieres hacer, algo de lo que tú me quieres desprender, algo que me va a alivianar mi caminar, porque yo sigo siendo peregrino, yo quiero llegar a la destinación, la vida eterna que tú has prometido. Y aleluya, y cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir pacientemente, haciendo el bien, que es una injusticia, ¿verdad que sí? Cuando usted está dispuesto a sufrir injusticia, esto es aprobado por Dios. Este es el mensaje que nos llena iglesia, les recuerdo. Ese no es el mensaje que trae las multitudes, pero esta es la verdad de la palabra del Señor. Debemos comprender con esto que la aprobación de nuestras maneras de vivir debe ser de prioridad para cada uno de nosotros. Hermano, lo que el hombre piense de nosotros, eso es secundario, eso no importa. La palabra claramente nos advierte en que no estemos tratando de buscar el agrado del ojo del hombre. La aprobación del hombre es secundaria, es insignificante en comparación a la necesitada aprobación que nosotros buscamos de parte de Dios. Lo que Dios dice acerca de nosotros es el dato más importante de nuestra vida, hermano. Eso es lo que cuenta. Vamos a recibir la aprobación en el momento que cuente. Vamos a recibir: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la gloria del Señor. O habremos de escuchar las palabras de Dios: siervo malo y negligente. Tirad a donde está el llorar y crujir de dientes. Hermano, lo que más cuenta en la vida es la aprobación de Dios. Y yo le puedo decir que aquí puedo terminar esta predicación y usted debe salir totalmente convencido de su deber delante de Dios. Si a mí la palabra me dice que esto es lo que Dios aprueba, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Verdad que sí? Punto. Pero Pedro no nos deja allí. ¿Qué más podríamos pedir? Cuando, como hijos de Dios, nosotros recibimos la aprobación del Creador del universo. Aquel que tiene el poder para hacer todo lo que miramos y tantas cosas que no entendemos. Y ahora Él aprueba de nuestra conducta de vida. Que antes quizás nosotros nos avergonzábamos de mirar hacia el cielo sabiendo que nuestra condición estaba mal. Y ahora me está diciendo, pastor, que yo puedo vivir de una manera que yo puedo agradar y que Dios aprueba mi manera de vivir. ¿Cómo se puede hacer esto? Ahí está, hermano. Tenemos que aceptar cuando viene el sufrimiento. Nuestra actitud tiene que cambiar. Pero mire, y Pedro todavía nos convence un poco más. Dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para recibir esta aprobación, la que resulta de sufrir cuando hacemos el bien. Otro golpe contra el falso evangelio popular del día de hoy. Púlpitos que se llenan diciendo: para de sufrir. Para. Lo tienes que eliminar, todo aquello que te causa maldición, porque cuando las calamidades, cuando los padecimientos, cuando el sufrimiento viene a tu vida, eso es indicador que tú no estás bien con Dios. Ese es el tema del libro de Job. Empezamos leyendo el libro de Job y vemos un hombre que tanto padeció, que tanto sufrió, y lo sorprendente que esto era conforme a la voluntad de Dios. El diablo, el maligno, lo atacó, tratando de hacer que este hombre tropezara, tratando de que este hombre cayera. Pero no cayó Job. Y uno dice, ¿verdad? Entendemos, tanto fue el sufrimiento de Job, que decimos, me está pasando la de Job. Pero si usted sigue leyendo ese libro, descubre que el problema más grande no lo tenía Job. Lo tenían los amigos, aquellos que habían razonado: Job, arrepiéntete ya. Lo que te está pasando es porque algo malo hiciste. Y Job se defiende capítulo tras capítulo. Y un amigo mira qué clase de amigos. Y un amigo lo acusa y Job se defiende. Otro amigo lo acusa y Job se tiene que defender, hermano. 3, 4 personas vienen contra él y Job teniendo que defender su testimonio en medio de grande padecimiento. Así que el padecimiento en la vida no automáticamente quiere decir maldición de parte de Dios. Porque sí es real que un hijo de Dios haciendo lo bueno, si es necesario, va a tener que sufrir. Escuche bien, si es necesario.
cuando es necesario. No quiere decir que la vida es todo sufrimiento también, déjeme aclarar. Hay tiempos de descanso, hay tiempos de refrigerio en el Señor, para que nos fortalezcamos, para que cuando venga la siguiente prueba salgamos victoriosos. Hermano, Pedro aquí se nos confirma que es lo que ya sabemos, que como hijos de Dios, nuestro llamado a sufrir, aleluya, nuestro llamado incluye sufrir conforme a la voluntad de Dios. Para esto fuisteis llamados. ¿Por qué el llamado a sufrir? Pedro nos contesta, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. Aquí es donde la doctrina de la encarnación de Cristo, tomando un cuerpo de carne y hueso, se vuelve importante. Es importante reconocer que Cristo vino en carne y hueso y que su muerte en la cruz fue el producto de mucho sufrimiento. ¿Qué nos dice acerca de este sufrimiento? Se habló de esto anteriormente. Lucas 22, 41 dice: y él se apartó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Estamos hablando de la noche anterior de la crucifixión y su arresto. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estaba en agonía el Señor Jesús y todavía no estaba, ni siquiera había sido arrestado. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús padeció, hermanos. Estamos hablando de una persona perfecta, que obedecía a Dios perfectamente, que vivía una vida recta, perfecta delante de Dios, que andaba en perfecta obediencia, y este perfecto siervo de Dios tuvo que sufrir conforme a la voluntad de Dios. No, pero nosotros no. Solo Jesús. No. Pedro no está diciendo que para esto, gloria a Dios, fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y por qué padeció? Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No, yo quiero a Cristo, yo quiero la gloria, yo quiero la resurrección de Cristo, yo quiero la vida que Cristo imparte, pero yo no quiero sufrir como Cristo sufrió. Eso no me lo diga. Déjeme dejarle saber que si usted quiere la bendición, la gloria de la resurrección, la esperanza renovada que viene con esa nueva vida, primero tiene que identificarse con la muerte de Jesucristo. Porque para esto Cristo padeció dejándonos ejemplo. Entonces, pastor, este es algo difícil de tragar. Pero para poder aceptar este llamado de parte de Dios, hay que mirar a Cristo. Si usted lo va a lograr, usted no va a mirar a otro, usted va a mirar a Cristo como Él, aleluya, como Él nos dejó el ejemplo. Dice, para que sigáis sus pisadas, para que andemos en sus pasos. Le digo que para muchos la vida cristiana está llena de ambigüedad. Algo que es ambiguo significa algo que es incierto, dudoso, algo que es poco claro. Para muchos la vida cristiana es algo que como que no tiene mucha claridad. ¿Qué significa ser cristiano? En otras palabras, existen muchos que cuando se trata de la vida cristiana consideran, gloria a Jesús, que la vida cristiana es una meta a la distancia, pero el camino que nos lleva a esta meta es borroso, es empañado, es difícil de saber si se está caminando correctamente. Pero piensan así porque no buscan al Cristo de las Escrituras, porque no buscan al Cristo en las Escrituras. Estamos presentando a un Cristo bíblico. Estamos buscando el Cristo, aleluya, que las Escrituras describen. Pero para ver a este Cristo tenemos que buscarlo en las Escrituras. No en nuestras ideas de lo que debe ser Jesús. No en nuestras nociones de cómo se debe comportar el Hijo de Dios. No, tenemos que mirar lo que la palabra dice acerca de Cristo. Si es que genuinamente nosotros vamos a andar siguiendo este ejemplo, siguiendo sus pisadas, tenemos que buscar a Cristo en las Escrituras. Por eso muchos cristianos fracasan en llegar a la destinación porque no lo buscan. Quieren servir a Dios a su manera. Pero este llamado como que no se siente tan bonito, ¿verdad? Pero es que ese es el llamado que Cristo tuvo. Y si nosotros queremos la promesa de Jesús donde dijo, aleluya, que Él quiere que donde Él
esté, nosotros también estemos. Que podemos poder decir que nos aplica a nosotros, donde Jesús dijo que Él iba a prepararnos, aleluya, lugar, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay. Usted quiere asegurarse que hay un cupo para usted en el cielo, ¿verdad que sí? Pues aquí claramente nos está trazando el camino. Hay que mirar a Cristo, cómo Cristo vivió su vida, cómo Cristo experimentó el padecimiento, cuál era su actitud hacia el sufrimiento. Gloria a Jesús. Si miramos al Cristo de la Biblia, no el Cristo de nuestra propia imaginación o aspiración, hemos de descubrir que Cristo nos dejó el estándar, nos dejó la norma, una medida a la cual nosotros debemos compararnos. Un modelo que debemos imitar por amor a Dios. Cristo es el modelo de seguir. Cristo es la meta. Todo comienza con Cristo, todo termina con Cristo. Sin Cristo no hay nada, hermano. No hay nada. Si fallo en conocer al Cristo de la Biblia, yo no conozco nada. Que no se prepare, que no se vista, que no va. Pedro, miren, Pablo nos dice en Efesios 4:13, ya estamos por terminar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, esa es la meta, y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la meta, hermano. ¿Qué nos dice de Cristo? Cristo nos dijo en un lugar así rápidamente, simplemente Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En otro lugar Jesús nos dijo: sed santos porque yo soy santo. Hay un comienzo ahí, ¿verdad que sí? Pero para entender qué significa esta santidad del Hijo, para entender qué significa esta mansedumbre, el ser manso, el ser humilde, tenemos que buscar a Cristo en la palabra del Señor. Mirarlo cuidadosamente en los evangelios, mirarlo en las epístolas de los apóstoles cuando hablan de Él. Si es que efectivamente, exitosamente, vamos a seguir ese ejemplo caminando en sus pisadas. Si usted es un hijo de Dios, si Cristo es su redentor, usted no va a estar buscando evitar el sufrimiento, por cuanto Cristo aceptó su misión sobre esta tierra. Pedro nos dice aún más, si no estamos convencidos, nos brinda, nos dice por qué Jesús es el ejemplo que debemos seguir. Dice: el cual no hizo pecado. Debemos seguir el ejemplo de Jesús porque es el ejemplo perfecto. Cristo nunca pecó. Nunca actuó de manera pecaminosa. Cristo vivió una vida perfecta en todas sus obras. Marcos 14:55 dice, hablando del momento que querían allá acusarle para crucificarle, dice: los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. No hallaban nada malo que decir en contra de Jesús. Nadie podía decir: Jesús me hizo esto. Jesús me traicionó, Jesús me robó, Jesús me quitó. Nadie podía decir. Y dice, y no solo que Cristo no hizo pecado, dice, pero ni se halló engaño en su boca. O sea que la boca de Jesús nunca habló de ninguna manera pecaminosa. Nunca dijo nada indebido. Nunca habló demasiado áspero. Nunca habló fuera de lugar. Cristo era perfecto en palabra y en obra. Aquel, dice Santiago, que sabe frenar su lengua es varón perfecto. Él está hablando de Jesús, hermano. Porque aparte de Jesús, nadie puede frenar la lengua. Nadie puede frenar la lengua totalmente. Todos, aún con los muchos años de experiencia y malas experiencias también, y errores, todos metemos la pata, ¿verdad que sí? Todos. Cuando deberíamos mordernos la lengua. No, Jesús, hermano, nunca pecó en obra ni en palabra. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si seguimos el ejemplo de Jesús, incluyendo los padecimientos, la actitud bíblica hacia el sufrimiento, entendiendo que hay propósito, entendiendo que es necesario, entendiendo que Dios lo permite para cultivar en nosotros un gozo inexplicable, inefable. ¿Qué resulta? El seguir este ejemplo, el Señor en nuestra vida, su evangelio transformador, produce rectitud en nosotros. Lo torcido se va enderezando.
Esa es la maravilla del evangelio, que Dios toma los escombros de mi vida, lo arruinado, lo dañado, lo trastornado, y aleluya, y el Señor empieza a reconstruir. El Señor empieza a rectificar, el Señor empieza a enderezar, y ahora en los ojos de Dios, la rectitud de Cristo por nosotros andar en obediencia, pero una obediencia que nace de un corazón sincero. No una obediencia interesada, pero una obediencia que es una expresión de amor genuino a Dios. Cuando hay esa obediencia al Señor, facilita a Dios que ahora su rectitud, la vida perfecta de Cristo, es acreditada a nuestra cuenta, y así Dios nos mira a nosotros. Eso es un tremendo, hermano, obsequio de parte de Dios. Que yo tan dañado, si yo pongo mi confianza en Cristo, la vida recta de Jesús es acreditada a mi cuenta, y así me trata Dios Padre, y me dice que soy su hijo. Demasiado bueno para ser cierto. Pero esa es exactamente la buena nueva del evangelio. Es verdad. Mire como Jesús dice el 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Jesús nunca implementó ojo por ojo, diente por diente. Le leo aquí rapidito lo que leímos al comienzo del servicio. Leemos aquí en Juan 8:3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Querían ver qué es lo que Jesús iba a hacer, ¿verdad? El verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquel que cuando le maldecían no respondía con maldición. Jesús tenía todo el derecho, el único que tenía el derecho de tirarle piedra a esta mujer y matarla conforme al mandamiento. Le mostró compasión. Jesús, cuando le maldecían, él mostraba compasión siempre. Estaba en la cruz y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el trato de Dios, hermano. Por eso es a Él que tenemos que seguir. ¿A quién mejor que seguir a Jesús? Y cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba. Jesús tenía el poder para destruir a toda la raza humana, el universo entero, en un mismo instante, hermano. Mateo 26, 53 dice: ¿acaso piensas que no puedo orar al Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahora en Apocalipsis 19, 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, hablando de Jesús. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hermano, Cristo pronunció destrucción de sus enemigos y en un instante fueron destruidos. Pero aquí no está diciendo que el ejemplo que Jesús nos ha mostrado en este tiempo donde todavía no ha empezado a desatar su juicio, cuando padecía, no amenazaba a nadie. ¿Y qué hacía? Si no recomendaba o si no encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, vamos a padecer injusticia cuando haciendo lo bueno sufrimos. Y ahí hay reconocimiento, hay aprobación de Dios. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque vamos a seguir el ejemplo, vamos a encomendar la causa al que juzga justamente. Dios está mirando. Jesús nos mostró lo que no debíamos hacer, también nos mostró lo que debemos hacer. Cuando sufrimos haciendo el bien, cuando sufrimos a causa del bien, lo debemos soportar porque Dios aprueba de esto, pero porque también confiamos en su justicia. ¿Usted confía en la justicia de Dios? Mire lo que dice Romanos 2,
Versos 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sepa que es un asunto de tiempo. Cuando usted experimenta injusticia por andar en obediencia al Señor, va a recibir la aprobación de Dios, pero usted va a ser fortalecido sabiendo que nuestra causa se la encomendamos al Señor. Mira, Señor, lo que me están haciendo. Mira, vamos a ser compasivos, igual que Jesús, Señor. Ten compasión de ellos. Perdónalos, Señor. Pero al mismo tiempo, yo sé que esta causa está en tus manos. Jesús lo dijo. Que no debemos buscar venganza. Jesús dijo, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios es el que tiene que llevar la venganza? Porque a Dios no lo consume la venganza, a nosotros nos destruye. No somos capaces de llevar tal carga. Sí, que nos consuma totalmente. Así que hermanos, en conclusión hoy, hemos navegado estos versos donde Pedro eleva nuestra comprensión acerca del sufrimiento. Eleva nuestra comprensión, dándonos a entender que los padecimientos en esta vida no nos deben sorprender a nosotros, hijos de Dios. Primera de Pedro 4:2 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos debe sorprender, es innegable, es inevitable. Nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, que tiene que ser pasada por el fuego. Eso es lo que Pedro quiere que comprendamos y vamos a terminar la jornada, llegar al final de nuestro peregrinaje. Y hermano, y hemos entendido que cuando nosotros padecemos, pero no por el pecado, pero por la justicia, cuando hacemos lo recto, padecemos injustamente y esto recibe aprobación de Dios. Y por eso, hermano, Pedro también nos exhorta a padecer con paciencia, por cuanto en Cristo encontramos el ejemplo que debemos imitar. Tan elevado en importancia y prioridad es el padecimiento en la vida del cristiano que Pedro nos dice que para esto fuimos llamados. Ahí está, hermano. Para esto fuimos llamados. Para que los impíos miren también, hermano. Todo esto no lo vamos a desconectar de su contexto inmediato. Todo lo que hacemos es para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando los impíos, cuando los incrédulos miran que junto con ellos nos podemos identificar en el sufrimiento, aunque ellos sufren porque andan pecando, nosotros sufrimos muchas veces por estar haciendo el bien. Pero cuando ven cómo nosotros nos mantenemos firmes, cómo nuestra vida sigue llena de esperanza, hermano, eso va a poder iluminar los ojos de muchos para que ellos quieran venir buscando a este precioso Salvador. Cristo, la roca firme, la roca inconmovible que está para cada uno de nosotros. Dios amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Reconocemos que tú nos has hablado por medio de tu palabra. Un tema con el cual todos nosotros nos identificamos. No podemos negar que sí es verdad que en el mundo tendremos aflicciones. Pero hoy, Señor, hemos sido fortalecidos. Gracias te damos, Señor, por Pedro que se dejó usar. Pedro sabía de lo que estaba hablando porque también Pedro sufrió por tu causa. Y ahora Pedro nos exhorta a mantenernos fieles, a sentirnos fortalecidos sabiendo que tenemos a un Dios que entiende lo que estamos pasando, que se identifica con nuestros padecimientos. Aleluya, y es allí donde está la fuerza. Cuando nosotros estamos aceptando lo que viene, lo que ha venido sobre nuestra vida, entendiendo que ha sido necesario. Porque, aleluya, un Dios que es bueno nunca hace nada indebido. Señor amado, en el nombre de Jesús, aquí tu palabra ha sido sembrada y como siempre digo, Señor, ahora he cumplido con mi responsabilidad. Ahora cada uno presente, cada oyente es responsable de hacer con esta palabra como le corresponde, de andar en obediencia, de venir a ti, Señor, ayúdame, porque difícil es el reto, pero yo sé, Señor, que tú me vas a ayudar. Entregar nuestras vidas a Él si no la hemos entregado, de someternos bajo a tu autoridad, bajo tu control, si todavía no lo hemos hecho. Gracias, Señor, te doy por darme tan grande privilegio en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.